Y ahora sí, todos preparados. Está la doctora Cecilia Ferrero. ¿Cómo anda, doctora? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Qué tema tiene para hoy? El señor Gustavo Caligaris lo sabe, pero no quiso hablar No porque quiso hacer quería que ninguna usted... intro. Exactamente. Ah, No voy a spoilear. no va a spoilear, muy bien. Hoy vamos a hablar de dolor por diabetes. Upa. Sí, ¿Hay dolor? sí, sí. Y en realidad más específicamente vamos a hablar de neuropatía diabética. Lo que pasa es que me pareció un poco amigable el título para la columna, pero la neuropatía, ahora voy a explicar qué es, produce dolor. ¿Sí? Para empezar voy a hacer, ya hemos hablado de diabetes, pero por las dudas voy a hacer como un breve resumen de qué es la diabetes para el que se engancha recién. La diabetes es una enfermedad en la cual generalmente lo que ocurre, o sea, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es la menos frecuente, que es la autoinmune, que antes es más frecuente, digamos, en general en personas jóvenes, que es que nuestra inmunidad ataca las células del páncreas y eso hace que las células se destruyan y no dejan de, o sea, por lo cual no pueden dejar de producir insulina, que es algo que hace las células del páncreas. Al no tener insulina no se puede regular bien el azúcar, que es lo que hace. O sea, la insulina lo que hace es como una llave que abre la puerta de la célula para que el azúcar pase de la sangre adentro de la célula. Si no está la insulina, no está esa llave, el azúcar queda en sangre dando vuelta, digamos, y se va acumulando y se va aumentando, y es lo que se traduce que en el laboratorio no tenga el azúcar alto, ¿no? Esa es la tipo 1, que es la menos frecuente. Casi el 5% de las diabetes son autoinmunes. La gran mayoría de las diabetes son las diabetes tipo 2, o a veces se dice también del adulto, pero la realidad es que con nuestra epidemiología mundial va cambiando y eso que cada vez hay chicos más jóvenes con diabetes tipo 2 que están relacionadas con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, digamos, con cómo nos alimentamos, hacemos ejercicio, cómo dormimos, digamos, un montón de cuestiones que hacen a nuestros hábitos que hace que nuestro páncreas empiece a funcionar mal, entonces sintetiza poca insulina y la que fabrica, el cuerpo tiene como una resistencia, digamos, es como si la llave anduviera más o menos, ¿no? Como que no funciona tan bien. No hay reversión de eso, ¿no? Ya una vez que está así, está así. Se puede mejorar igual, ¿eh? Se puede, incluso hay personas que te llegan, es poco los casos, pero hay gente que llega a tener como una regresión, sobre todo si cuanto más temprano la agarras, la autoinmune no, perdón, No, la de tipo 2. no estoy seguro. Cuanto más temprano se hace el diagnóstico y cuanto más hincapié se hace, sobre todo en la modificación del estilo de vida, que es lo que te llevó a tener realmente la diabetes, ¿no? Se puede mejor, o sea, de hecho se puede tratar solo con cambios en el estilo de vida, sin tener que tomar medicación. Pero bueno, hay que cambiar la forma en la que vivimos, Claro. básicamente. ¿El hígado tiene algo que ver también? El metabolismo de la glucosa, sí. Sí, sí, el hígado, el músculo, hay un montón de cosas que están implicados, pero el órgano principal, digamos, que es el que sintetiza la insulina, es el páncreas. Las células beta, ¿no es Las cierto? Del páncreas. famosas células beta del páncreas. Exacto. Bien, eso como para el que es la diabetes. Y esto de tener el azúcar alto en sangre, como les decía, que está ahí dando vuelta todo el tiempo dentro de la sangre en vez de entrar a la célula, eso empieza a provocar otras complicaciones u otras lesiones, porque ese azúcar, entre otras cosas, hay muchos mecanismos, pero no viene al caso explicar tan molecular, pero lo que hace ese azúcar es como pegarse a otras proteínas, a otros lípidos o a la estructura de la célula, de otras células, y provocar su alteración en la función o destrucción. Entonces la diabetes este azúcar alto termina provocando que se dañen los vasos sanguíneos, sobre todo los que llaman microvasculaturas y los vasos chiquititos, más chiquititos, y los vasos de los nervios y los nervios, ¿sí? Y ahí es donde entramos lo de lo que sería la neuropatía. Claro. La neuropatía básicamente es la lesión de los nervios, que es una de las complicaciones que puede tener la diabetes, sobre todo las diabetes de muy larga data o con mal manejo de la glucemia sostenida, digamos, en el tiempo, ¿sí? Puede hacer que se dañen las neuronas y los axones, que son como lo que conduce, digamos, la información. Las primeras neuronas que se afectan por una cuestión específica muy molecular son las neuronas sensitivas. Entonces, la neuropatía diabética más frecuente es sensitiva, que yo les voy a explicar qué es todo esto, y se llama en botas y guantes. Quiere decir que afecta sobre todo los pies y las manos.
¿sí? Mucho más frecuente en los pies, o sea, ahí es bilateral, digamos, que afecta a los dos pies o las dos manos. ¿Sí? Que sea sensitivo, ¿en qué se traduce o qué es lo que siente la persona cuando tiene una neuropatía sensitiva? Tiene dolor, pero el dolor lo describe como con síntomas raros, son síntomas extraños, son síntomas molestos que sienten que, por ejemplo, los pies le arden, le queman, siente pinchazos, puede tener hormigueos, puede sentir como descargas eléctricas o incluso tener zonas del pie donde quizás si se toca tiene anestesiado, digamos, como si estuviese dormida esa zona, o a veces por ahí te tocas con, no sé, con un algodón o te rozas con el dedo y te duele. Algún estímulo que no te debería generar dolor, te produce dolor. ¿Sí? Eso en general, lo otro que dicen a veces es que no saben describir cómo es lo que les duele, pero se siento como si tuviese puesto unos borcegos apretados todo el tiempo. O sea, por más que no tengan puesto ningún calzado, la sensación es como si tuviesen eso, como Una una... presión. Claro, sí, siento como si tuviese una bota apretada todo el tiempo en el pie y dice, como no te lo puedo describir qué es lo que me duele, pero no te puedo describir bien qué es lo que siento, son todas estas cosas medias raras, digamos, porque son síntomas sensitivos. Muy avanzadas pueden provocar problemas motores, digamos, dificultad en la marcha o en la movilidad, pero lo principal son los síntomas, o sea, arrancan con los síntomas sensitivos, que son estas cosas medias raras. Eso es lo que se llama el dolor neuropático, que es por la lesión del nervio. Dijiste las manos también. En las manos también puede pasar, Igual. sí, igual. Sí. Los síntomas son siempre más o menos parecidos. Hay neuropatías, hay un montón de tipos de neuropatías, pero, por ejemplo, me estoy yendo de tema, pero como para tener una idea, el herpes, la culebrilla, por ejemplo, Sí. la culebrilla es un tipo de neuropatía. O sea, lo que está afectado es el nervio. Y también la Claro. gente lo que dice es lo Claro. mismo, siento que me arde, me pincha, me roza la ropa, me molesta, me pega la ducha cuando me estoy bañando y eso me genera dolor, ¿por qué te debería generar dolor el contacto con el agua? Digamos, como son síntomas muy extraños que generalmente siento que me duele, o sea, me duele pero con estas rarezas. ¿Sí? ¿Y por qué, digamos, o sea, más allá de obviamente hay mucho, y lo hemos hablado un montón cuando hablamos de dolor crónico, es un dolor que es difícil de manejar, digamos, a veces es difícil de tener como que la persona tenga dolor cero, o sea, que no sienta nada de dolor en ningún momento del día. Es difícil de manejar, pero una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que hay que tener buen control del azúcar, digamos, como para evitar que esto suceda, digamos, en un principio y que progrese. ¿Y ¿Sí? qué significa buen control? Tener buenos valores de laboratorio de azúcar o si te haces el hemogluco, digamos, si te pinchas en el dedito para controlarte, tener buenos valores estables, digamos, a lo largo del día eh, del azúcar. ¿Sí? Eso es fundamental porque lo que te genera esa neuropatía, lo que te produce el daño del nervio, es tener el Son los azúcar picos alto. de glucosa y ese Claro, tipo de cuestiones. claro, exacto. Y generalmente dicen que Sí, a la mañana es más alto y a medida que va pasando el día va sí, bajando. va bajando. Eso es como un pico. ¿Cómo lo podemos manejar eso? No, eso igual después, o sea, nosotros nos Natural. levantamos, sí, tenemos, digamos, aumentan un poquito estas hormonas del estrés en general, entonces podemos tener un poquito más alta el azúcar. Siempre igual en ayunas hay que tener un valor, se dice alrededor de 130 o un poco menos, si es posible, en diabético. Lo que se busca es tener un valor como lo más estable posible y obviamente no tener valores altos todo el tiempo, digamos. Claro. De los controles entre 130 hasta 180, porque durante el día más o menos pueden andar, pero digamos, hay personas que tienen 400 todo el No, tiempo, eso ya por no. ejemplo. ¿Sí? Que eso no debería pasar porque tenés más chance de tener complicaciones por la diabetes. Una es la neuropatía, pero hay otras. ¿No? Sí. Normalmente ese control en forma común, ¿qué se hace cuando uno cada año se hace un estudio? ¿Cómo es? Si no sos diabético, Ujú. si no sos diabético, sí, una vez por año, si son, por ejemplo, en personas sanas, una vez por año, depende de dónde uno lo lea, a partir de qué edad, pero digamos sana, sin tener ningún otro factor, o sea, no fumás, no sos hipertenso, no tenés sobrepeso o obesidad, a partir de los 30 años uno debería hacerse por lo menos una vez por año una glucemia, que es el valor de ayunas, ¿no? Te levantás. Si tienes algún factor de riesgo, es más temprano para empezar a hacerte el control. Y eso es para la detección de diabetes, digamos. Lo que se busca, como la diabetes es una enfermedad que es asintomática, o sea, no da síntomas hasta muy avanzada la enfermedad, se busca hacer control con laboratorio para detectarla cuando no te da síntomas, porque siempre es mejor tratarla ahí que cuando ya tenés una lesión o tenés un infarto, digamos, ya ahí llegamos tarde.
Que otra de las cosas que puede provocar esto, mismo la neuropatía y además por la alteración de los vasos, perdón, es que también puede provocar, que es algo muy común que han escuchado en diabéticos, que tengan úlceras en las piernas o incluso en casos muy graves pueden llegar a tener amputaciones. Claro. Claro. De hecho, la diabetes es la principal causa mundial de amputación de miembros inferiores, sacando la traumática, o sea, la que no es por accidente, Sí, ¿no? Es la principal causa de amputación. La visión también. Sí, eso por lo mismo, como te afecta a los microvasos, digamos, la microvasculatura, a nivel del ojo puede provocar ceguera porque altera la retina, a nivel cerebral puede producir ACV, a nivel del corazón infarto y a nivel renal insuficiencia renal. Ataca, sí, Estamos sí, espectaculares. estamos bárbaros. Sí. No, pero es una enfermedad que digamos que Es controlable. es controlable, digamos, es como, sí, esa se usa Es una de esas enfermedades también que depende bastante del paciente, del paciente, ¿no es cierto? sí. Sí, eso lo iba a decir, o sea, yo siempre, acá siempre hablamos mucho de alimentación y ejercicio, digamos, yo lo mismo hago en el consultorio, digamos, uno puede dar un fármaco, 2, 4, 5, 10 para la diabetes, pero si no cambia algo del estilo de vida, si no mejorás la alimentación, si no mejorás el ejercicio, y no hay farmacia que alcance, como que estás siempre corriendo por detrás, digamos. Bien, nada, me acordé nada más Sí, hay como una inyección que se da en el tipo 2 que también te ayuda a a adelgazar y bajar de como que peso. se puso muy de moda. Sí, Yo tengo mis sí, dudas, no sé qué. yo también. Gracias. Sí, Gracias, no digo que sí. no sea efectiva, es verdad que baja muchísimo de peso, eso es cierto, y eso también hace que tenga tanto uso. Pero yo tengo mis dudas porque, a lo que hoy es con lo que acabo de decir recién, para mí no hay farmacia que alcance si vos no cambiás la forma en la que Claro. vivís. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve darle a alguien un fármaco que lo va a hacer bajar muchísimo de peso, que tiene un montón de efectos adversos y algunos son muy graves, em, si no va a cambiar, si no me voy a preocupar en que cambie algún hábito? Entonces, como que a mí eso es lo que me genera un poco de duda de la masividad del uso de este tipo de medicaciones. Como que está bien, es verdad que hay mucha gente que le ayuda un montón como para ir para el primer empujón, para decir, bueno, bajo un montón de peso. Depende de uno. Pero después hay cosas que dependen de, bueno, si vos seguís o sea, si no seguís sin hacer ejercicio y comés un montón de harina y el día que dejes de tomar la medicación vas a volver a estar igual que antes. Claro. O sea, que lo que no se modificó es lo que te llevó a ese lugar, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo mis dudas de como la masividad del uso del fármaco. Me parece que es una medicina que para mí se queda muy corta, que no previene, digamos, una medicina que no previene. Bueno, también porque creo que pasan, yo creo que tocando cosas que son Sí, colaterales a las enfermedades, ¿no? sí, Es como que muchas veces estamos muy apoyados o amparados en los medicamentos pretendiendo que eso sea lo que revierta cualquier que tipo revete de cualquier cosa. dolencia, ¿no es Sí, cierto? sí, Y en realidad somos un organismo y hay que poner parte de cada uno en ese lugar que sí, también, que tratar de sí, combatir ese tipo de cuestiones, ¿no? claro, Sobre todo en este tipo de enfermedades que además son enfermedades que son cada vez más frecuentes, ¿no? sí, Porque está aumentando la cantidad de muchísimo. personas con diabetes. Sí, muchísimo, muchísimo. Y hay en chicos también. ¿Cómo funciona ese sentido de cuando hay un ataque, no sé si se dice un ataque en la diabetes, va un diabético y se toma un sobrecito de azúcar u otros se la suspenden en general? ¿Qué varía una situación de la otra? Yo he pasado tiempo con diabéticos que se inyectaban insulina y a algunos en una situación de diabetes le dan, no sé, un jugo de naranja que con mucho azúcar y fructosa. Claro, es que depende si tiene muy alto, o sea, vos podés tener dos cosas, o hipoglucemia, que es que que te baje de repente mucho el azúcar, por poner menos de 70, que eso da, o sea, puede pasar sobre todo en las personas que usan insulina o algunos tipos de fármacos bioral que su función es bajar el azúcar, digamos, bastante pronunciado, sobre todo si lo tomas y no comiste, por ejemplo. Ese tipo de situaciones puede hacer que cuando tenés el azúcar muy, muy baja, la persona en general lo que siente es como debilidad, puede sentir mareos, ver como estrellitas, como una transpiración así medio fría, pálida, sudorosa. En casos muy graves puede llevarte a la convulsiones y coma, digamos, e incluso a la muerte. O sea, te pueden matar igual que la hiperglucemia. Ahí vos tenés que, lo que necesitas hacer es darle una fuente de azúcar rápida para sacarlo de esa situación, porque es grave, digamos.
Entonces en general se les da un vaso de jugo, siempre que traten que no sea dietético porque si no no tiene... Claro, no Sí, hay chiste. claro. Justo en ese caso no, un vaso de jugo, una gaseosa, un caramelo, digamos, y algo que eso te va a aumentar muy rápido el azúcar y algo que te lo aumente a largo plazo, como por ejemplo comerte una rebanada de pan, que te lo va a aumentar un poco más sostenido en el tiempo. Eso es para la hipoglucemia. Después está la otra complicación, tener una hiperglucemia, tener 700 de azúcar, que eso también produce un montón de otras alteraciones, puede generarte dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, también te puede llevar al coma e incluso a la muerte, y ahí hay que hacer al revés, hay que darte insulina para empezar a bajarte de a poco el azúcar, sí, el azúcar. Cuando está muy alta se baja de a poquito porque si no puede generarle daño cerebral. Cuando está muy baja tenés que aumentarlo muy rápido porque es potencialmente mortal, digamos, estar con el azúcar muy baja. Por eso son dos situaciones distintas. Claro, bien. Doc, Sí. entonces, cuando tengo ese hormigueo, no es que es una contractura, no es que bueno ya va a pasar, no es que voy Sí. a un masaje y me afloja, sino que es un llamado de atención si es Sí. que soy diabético tipo 2. Sí, el tipo 1 también, ¿eh? El Sí, tipo 1 las también. complicaciones son iguales para todas las diabetes, sí. Ajá. Como la diabetes tipo 2 es mucho más frecuente, es más frecuente verlo en pacientes con diabetes tipo 2, pero los diabéticos tipo 1 lo que tienen quizás de distinto es que a veces son chicos que desde muy chicos tienen diabetes, entonces tienen capaz 50 años Claro, de trayectoria, claro. digamos, con la enfermedad, entonces tienen como mucho más chances de hacer complicaciones, pero puede pasar en los dos. Y en general el examen de pies es algo que debería hacer el médico diabetólogo o su médico de cabecera, si es el médico que le siga su diabetes, digamos, puede ser un médico de familia o un médico clínico o el diabetólogo, debería hacerles un examen de pies como mínimo, o sea, más exhaustivo como mínimo una vez al año, en el que se evalúa, como esto que decía yo, la sensibilidad, se tocan como ciertos puntos para ver si uno siente anestesia, la sensación, la vibración, si siente vibración, si siente, a veces lo que les pasa es que no sienten las temperaturas, o sea, uno le tocas con algo frío, con algo caliente, y No pasa no nada. pasa nada, y los reflejos, digamos, y cómo está la piel también del pie. Eso lo que debería hacer el consultorio. ¿Cómo sería cómo está la piel? No, a ver que no tenga lesiones, que no tengas, digamos, no sé, hongos en las uñas, lesiones entre los dedos, grietas, fisuras, porque las personas que con diabetes, o sea, esas cosas pueden hacer que tengas después una infección en la piel, porque por esas grietas, por esas fisuras, se meten las bacterias de la piel y generan infecciones, que en diabéticos es más, sobre todo cuesta como un poquito más recuperarse, digamos. Las lesiones cuestan más que se cicatricen. Pero digamos, el diagnóstico se hace con los síntomas que cuenta el paciente, que uno debería preguntar en los controles y con el examen de pies. En principio con eso alcanza, en algunos casos hay que hacer otros estudios, pero en general con eso alcanza. Bien. Y una vez hecho el diagnóstico, por supuesto, bueno, lo que decía antes, siempre hacer mucho hincapié en los cambios de hábitos, y hay medicaciones que en realidad se usan son anticonvulsivantes o antidepresivos que se usan en dolor para tratar este tipo de dolor, el dolor que se llama neuropático, el dolor de las lesiones de los nervios. Se pueden usar este tipo de medicaciones para mejorar el dolor. Pero ayudan en tema de dolor. Claro, sí. Sí, sí, El sí. tema de venas y tal, sí, igual. Sí, 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 sí. Sí, o sea, si tenés alguna lesión vascular, eso no es que te lo va a reparar. Exacto. Claro, no, te ayuda a mejorar la percepción del dolor, sí. Claro, que al Sí. llamar el dolor no creías que está curado. No, 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 o sea, sí. Eso Doc, sí. y entonces si tengo Sí. muchas dudas, ¿qué hago? Tienen muchas dudas, pueden escribirme a Instagram en @dra.ceciliaferrer en Instagram. Y lo último que voy a decir para Dale, cerrar, dale. que yo trabajo medicina del dolor y trabajo también con medicinas integrativas, yo suelo usar mucho, o sea, uso medicina como las que les dije, los como anticonvulsivantes y antidepresivos. También suelo usar mucho aceite de cannabis para manejo del dolor neuropático y en diabéticos, y homeopatía también, suelo combinar mucho, la combinación de ambas cosas me parece fantástica, sobre todo teniendo en cuenta porque son medicinas que
se pueden usar en personas que tienen pues, quizás muchas más complicaciones o que toman muchos fármacos. Digamos, porque lo que pasa con la medicación para dolor es que tiene muchos efectos adversos y tiene muchas interacciones. Entonces a veces vienen pacientes que tienen enfermedades de larga data, que toman 10 fármacos, y yo no le puedo agregar uno más, porque se me complica un poco, o no se puede porque tiene interacciones que no puedes agregar. Bueno, yo he encontrado por lo menos buena respuesta y una alternativa o una ventana más terapéutica usando otras herramientas. Bien. Menos ataques, son menos, obviamente menos dolorosas, menos invasivas. Claro. Sí, yo siempre pienso que, y en esto lo comparto con vos seguramente, que el médico o la médica tiene que tratarte como un todo. Claro. Hay muchas veces que hay medicinas que te ayudan en una cosa pero te deterioran en Sí, otra, ¿no? sí, Lo más sano sería que tuviera sí, todo completo sí, de cada paciente. sí.